Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. La línea entre la rectitud y la ley, y la infracción y el delito se ha desvanecido muchas veces, porque unos buscan el dominio y la riqueza lícitamente, mientras otros lo hacen con picardía y artimañas. Hoy hablaremos de una famosa pareja de ladrones y fugitivos de Estados Unidos que estaban muy enamorados y siguieron juntos hasta su final. Los consideraban enemigos públicos y, a pesar de que se creía que el chico era el líder de la banda, el rol de la chica crea una gran polémica. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Bonnie and Clyde. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audio Misterios. Bonnie Elizabeth Parker nació en Rowena, una comunidad en el suroeste del condado de Runnels, Texas, Estados Unidos, el 1 de octubre de 1910. Sus padres eran Charles, que falleció cuando Bonnie tenía tan solo 4 años, y Emma Parker. Tenía 2 hermanos más, siendo ella la segunda. Con 16 años, conoció a Roy Thornton en el instituto y se casó con él. El matrimonio no resultó, ya que su marido era un delincuente y la maltrataba. 3 años después, lo condenaron a 5 años de cárcel por robo, por lo que Bonnie volvió a casa de sus abuelos y no se volvieron a ver más. En enero de 1930, con 20 años, trabajaba de camarera y gracias a un amigo conoció a Clyde Chestnut Barrow, un chico inseguro de 20 años de una familia muy humilde, el quinto de 7 hermanos y nacido en el condado de Ellis County, en el estado de Texas. Sus padres eran granjeros, pero la crisis económica los tenía agobiados, por lo que Clyde a los 17 años ya había empezado a robar, aunque tan solo pequeños hurtos para poder comer. Eran los años 30 y la crisis económica fustigaba uno de los países más importantes del mundo, por lo que muchos chicos empezaron a robar para sobrevivir. Más tarde empezó a robar con su hermano mayor, Marvin Ivan, al que llamaban Buck, robando coches y animales, pero con el tiempo fueron a más, convirtiéndose en atracos y secuestros. Bonnie y Clyde se conocieron la víspera de Reyes, y Clyde se quedó prendado de la personalidad descarada y graciosa de Bonnie y de su belleza pelirroja, y Bonnie de su forma de mirarla y de su carácter tosco y torpe. A las pocas semanas lo condenaron a 14 años de cárcel por robo de coches, y lo encerraron en uno de los penales con peor fama del país, Eastham State Farm, en Texas. Allí lo acosaba otro recluso abusando de él, y nadie hacía nada por evitarlo, así que un día le golpeó con una tubería, quitándole la vida. Bonnie ya estaba muy enamorada de él, por lo que en una de sus visitas le pasó un arma, y él y algunos de sus compañeros escaparon de la cárcel, aunque los capturaron poco después. 2 años después, en febrero de 1932, le concedieron la libertad condicional, pero él, que no lo sabía aún, se cortó 2 dedos del pie para impedir los trabajos forzados que les obligaban a hacer allí. Por lo que desde ese momento acabó cojeando toda la vida. Él siguió con su mala vida, robando, y Bonnie se unió a él, hasta que la arrestaron en uno de sus robos, encerrándola en la cárcel, donde llenaba su tiempo escribiendo poesías. A los pocos meses la soltaron, ya que dijo que Clyde Barrow y su banda la habían secuestrado y obligado a robar y saquear. En un par de años se formó la leyenda de Bonnie and Clyde, detestados por mucha gente y admirados por otra. Atracaban comercios, gasolineras y sobre todo bancos, a los que la gente culpaba de la grave situación económica que vivían, pero nunca disparaban a nadie, si tenían otra forma de escapar. Se contabilizaron 10 heridos, todos por Clyde.
Con el tiempo se les unió un amigo de Clyde Barrow, Raymond Hamilton, que habían vivido en el mismo barrio de niños, pero lo detuvieron poco después, y a Bonnie también la apresaron en una ciudad del condado de Kaufman, en el estado de Texas. Mientras estuvo en la cárcel, Clyde junto a otro chico robaron en una tienda y le quitaron la vida al dueño. El 5 de agosto de 1932, mientras Bonnie estaba de visita en casa de su madre, Clyde estaba con dos amigos bebiendo y emborrachándose, algo que en esa época estaba prohibido por la llamada Ley Seca, la prohibición de vender alcohol en Estados Unidos, que duró hasta 1933. Estaban en un local de un pueblo del condado de Achoka, llamado Stringtown, en el estado de Oklahoma, y al volver los paró el sheriff, al que Clyde disparó, quitándole la vida. En 1933, Buck, el hermano de Clyde, salió de prisión y junto con su esposa Blanche vivían en Joplin, una ciudad entre los condados de Jasper al norte y Newton al sur, en el estado de Missouri. Vivían con Clyde y Bonnie escondidos, organizando atracos y haciéndose fotos, incluso posando con armas en la mano, que más tarde se hicieron famosas. Hasta que un vecino sospechó de ellos y los denunció en la comisaría de Missouri, y un sargento de la policía de Mississippi realizó una batida el 13 de abril de 1933, haciendo que la policía bloqueara las salidas de los coches de los bandidos, aunque ellos lograron escapar y les quitaron la vida a dos policías. Se refugiaron en un apartamento en el que después se dejaron muchas de sus cosas, entre ellas la cámara con la que se habían hecho las famosas fotos en las que posaban con las armas, por lo que fueron publicadas en todo el estado, y a raíz de eso, Bonnie y Clyde tuvieron que camuflar su identidad con abrigos y sombreros. La banda estaba desesperada y se llevaban mal entre ellos por la gran presión que tenían, huyendo, buscando comida y dónde dormir. Viajaban por caminos peligrosos y remotos para no ser vistos, por lo que aunque tenían mucho dinero para gastar, no podían utilizarlo para dormir tranquilos ni en habitaciones de lujo. En junio de 1933, cuando Bonnie tenía 23 años, Clyde conducía mientras los demás dormían y perdió el control del coche, cayendo por un barranco. El coche dio vueltas de campana que hizo que se incendiase, por lo que Bonnie sufrió quemaduras en la pierna izquierda, de tercer grado, lo que hizo que se quedara coja. La banda continuó robando y dando golpes. Al mes siguiente, alquilaron una cabaña en el campamento Red Crown de la ciudad Platte City, en el condado de Platte del estado de Missouri, rodeada por dos garajes, y cada pareja ocupó una habitación de la cabaña. El dueño del emplazamiento enseguida sospechó de ellos al pagarle con dólares de plata. Blanche, la esposa de Buck, fue a la ciudad a comprar medicinas y vendas para tratar y curar la pierna de Bonnie, además de galletas y queso. El farmacéutico alertó al sheriff, que puso vigilancia en la cabaña y avisó a otros estados para evitar cualquier fuga posible, y pidiendo refuerzos a Kansas City. A las 12 de la noche, el sheriff, junto con un grupo armado, fue a las cabañas, pero las parejas estaban alertadas por tanto movimiento de policía en la zona, por lo que cuando la policía llegó, estaban todos en una habitación, armados y esperando. La policía llamó y se identificó tras la puerta cerrada. Bonnie dijo que los hombres no estaban y que enseguida abriría, pero que se tenía que vestir. Al poco tiempo, los dos hermanos empezaron a disparar con un fusil automático Browning que habían robado de una armería, y volvieron a escapar. Pero a Buck Barrow, el hermano de Clyde, lo alcanzó una bala en un lateral de la cabeza, y a su esposa Blanche le impactaron en el ojo varios trozos de vidrio que casi la dejaron ciega. Una semana después, llegaron a un parque de atracciones abandonado en Dexter, una ciudad en el condado de Dallas, en el estado de Iowa. Un granjero encontró una hoguera apagada y unos vendajes con sangre. Se lo comunicó al sheriff y a la Guardia Nacional de Iowa, y esa noche
un grupo de policías y voluntarios los rodearon y hubo un nuevo tiroteo. Bonnie y Clyde se escaparon, pero a Buck le dispararon en la espalda y su mujer volvió a recibir impactos de vidrio en la cara. 5 días después, Buck Barrow falleció por una neumonía. En enero de 1934, Clyde quiso rehacer la banda, por lo que él y Bonnie vigilaron la prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas, la unidad East Zan, donde Clyde había estado internado, para intentar liberar al que había sido el primer compinche de la pareja, Raymond Hamilton, que en ese momento estaba condenado a 263 años de prisión. Así que asaltaron a los guardias y rescataron a Raymond, junto con 4 presos más, y huyeron todos en 2 coches que tenían escondidos cerca. Poco después, recogieron a otro delincuente más. El Departamento Correccional de Texas contactó con el capitán Frank Hammer, ya retirado, del Cuerpo Especial de Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, los Rangers de Texas, que estaba acostumbrado a trabajar en territorios muy violentos y con enemigos peligrosos, y le ofrecieron la misión de apresar a la banda de Bonnie y Clyde. El 13 de abril le llegó al FBI una pista importante de un viaje que harían Bonnie y Clyde a Luisiana para visitar a los padres de un miembro de la banda. Fueron a la fiesta y quedaron en regresar 2 días después. Y el 23 de mayo de 1934, 4 oficiales de policía de Texas y 2 de Luisiana, liderados por Frank Hammer, que habían estudiado los movimientos de sus recorridos entre 5 estados, actuando cerca de las fronteras para escapar de un lado a otro, les quitaron la vida a Bonnie y Clyde en una carretera cerca de la parroquia de Bienville, en el estado de Luisiana. El coche quedó con 164 agujeros de bala. La brigada no dio la señal de alto o de rendición por órdenes de Frank Hammer. La pareja acabó destrozada por los disparos y Frank Hammer se acercó al coche y remató de 2 tiros a Bonnie. Más tarde dijo: «Odio reventar la cabeza a una mujer, especialmente cuando está sentada, pero si no hubiese sido ella, habríamos sido nosotros». Otro de los agentes dijo años más tarde: «Abrí la puerta del coche y vi a la chica en medio de la sangre, pero aún olía perfume y su peinado no se había estropeado». En el suelo del Ford estaban la pistola con la que Bonnie había llegado a disparar, un mapa de carreteras de Luisiana, muchas municiones, elementos de camping, el saxo de Clyde y $500. Clyde Barrow falleció instantáneamente por una bala en la cabeza, y Bonnie no lo hizo tan rápidamente, sosteniendo aún un sándwich en la mano. Según los oficiales, que tenían órdenes de vaciar los cargadores de sus pistolas y fusiles, cada uno de nosotros tenía una escopeta, un fusil automático y pistolas. Abrimos fuego con los automáticos, que se vaciaron antes de que el coche llegara a nosotros. Entonces usamos las escopetas. Había humo en el coche y parecía que se iba a incendiar. Después de vaciar las escopetas, vaciamos las pistolas contra el coche, que pasó por delante de nosotros y rodó unas 50 yardas por la carretera. Continuamos disparando incluso después de que el coche se parase. No teníamos otra alternativa. Tras el tiroteo, al inspeccionar el coche, vieron un arsenal de escopetas semiautomáticas, fusiles automáticos, varias pistolas, cartuchos y 15 matrículas de estados distintos. La policía, incluso Frank Hammer, robaron armas del coche de la pareja, ropa de Bonnie, objetos personales y el saxofón de Clyde. Más tarde, esos objetos se vendieron como recuerdo. Cuando la familia de Bonnie reclamó sus cosas, Frank Hammer se negó a dárselas. Los cuerpos de la pareja fueron vigilados por 3 hombres que dejaron a la gente que cortaran trozos del vestido de Bonnie y mechones de su cabello. Incluso un hombre intentó cortarle un dedo a Clyde Barrow. Cuando llegó a la escena el médico forense y vio aquel espectáculo deplorable, llamó la atención a Frank Hammer para que controlara aquella situación,
y solo entonces ordenó a la gente que se fueran de la escena del crimen. El forense anotó: casi todo el mundo empezó a recoger objetos de la escena del crimen, como trozos de cristal del coche, casquillos de bala o trozos de ropa ensangrentados. Uno de los hombres más jóvenes abrió su navaja e intentó cortar una de las orejas de Clyde. El cuarto artículo prohíbe el uso de la fuerza para prevenir una huida de un sospechoso, a no ser que dicha huida, en opinión del oficial, suponga un peligro de heridas al oficial o a los suyos. Y de aquí nace la polémica de los fallecimientos de Bonnie y Clyde, ya que hoy en día la policía da la posibilidad al detenido de rendirse antes de disparar, al menos que haya una gran amenaza. Dicen que Bonnie y Clyde tenían una 50 de heridas de bala cada uno por todo el cuerpo, quizá demasiadas para alguien que tendría la opción de huir o de herir a alguien. Ellos querían ser enterrados juntos, pero la familia de ella no quiso. Bonnie Parker está enterrada en el cementerio de Dallas, Crown Hill Memorial Park, en Texas, y en su lápida está grabado un poema suyo. Así como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo es más brillante por las vidas de gente como tú. Clyde Barrow está enterrado en el cementerio Western Heights, en Dallas, y en su lápida se puede leer Ganbedat Furgaren, ido pero no olvidado. Las heridas de Blanche Barrow, la esposa del hermano de Clyde, la dejaron ciega de un ojo. La foto de su captura junto a su marido, gravemente herido, se hizo famosa, ya que iba vestida con pantalones muy atrevidos para una mujer en los años 30 y forcejeando con la policía, aterrorizada por su esposo tendido en el suelo a pocos metros de ella, y confundiendo una cámara de fotos con un arma, por lo que creyó que los iban a ejecutar allí mismo. La condenaron a 10 años de prisión, pero la liberaron 6 años después, por buen comportamiento. Dejó su vida delictiva, volvió a Dallas para vivir con su padre inválido, que fue su tutor, y al año siguiente se casó con Eddie Fraser y trabajó como despachadora de taxis, viviendo con su esposo hasta 1969, que falleció de cáncer. Blanche Barrow falleció a los 77 años, el 24 de diciembre de 1988, enterrándola en el cementerio de Dallas, Crown Hill Memorial Park, con el nombre Blanche B. Fraser. Entre los objetos personales de Bonnie, de 23 años, se encontraron sus poemas, como El fin del camino y La chica de la calle, en la que decía: «Así que ya lo ves, ¿no es cierto, querido? Me casaría ahora mismo si pudiera y volvería contigo al campo, pero sé que no serviría de nada, porque no soy más que una pobre mujer marcada, y no puedo enterrar mi pasado». Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.